Mis amados y amadas, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Bienvenidas y bienvenidos a esta hora de estudio de las Sagradas Escrituras. Antes de abrirlas, vamos a pedir la unción del Espíritu Santo para que seamos iluminados nuevamente en esta hora. Querido y amantísimo Consolador, gracias Señor por el aliento de vida que nos has dado para el día de hoy. Te rogamos, querido Señor, que te glorifiques en nuestras vidas, que te glorifiques en esta hora que abriremos las Escrituras para estudiar aquellas cosas que requerimos para nuestra salvación. Gracias por escucharnos. Gracias por respondernos. Gracias, Señor Jehová, por todo tu amor y bondad. Gracias, Señor Jesús, amantísimo Dios. Te damos por tu benignidad hacia nosotros. Glorifícate también, Señor, y borra nuestros pecados del santuario conforme a tus promesas. Y en tu nombre agradecemos estas bendiciones. Amén. Muy bien, mis amados. Vamos a establecer nuestro principio desde ya. El principio por el cual vamos a regir este estudio. Y te invito a buscar en el libro de Isaías, el capítulo 8. Isaías capítulo 8. Vamos a ver lo que el Señor nos dice en esta mañana. Nota 8, 19 y 20. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Este es nuestro principio, con el cual vamos a estudiar en esta hora. A la ley y al testimonio. Si no predican conforme está escrito, ¿escrito en dónde, mi hermano? Escrito en la ley, es porque no les ha amanecido. Y este texto va a ser nuestro principio porque hoy vamos a hablar de cómo poder reconocer a las doctrinas falsas. Sí. ¿Cómo reconocer a las doctrinas falsas? Y una de las formas para poder reconocerlas y también para reconocer a los falsos maestros es a través de la ley de los 10 mandamientos. Sí, porque el texto, el profeta Isaías nos está diciendo a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme está escrito en la ley, es porque no les ha amanecido. Es decir, es porque están en tinieblas, ¿verdad? Oscurecido, es porque están en tinieblas. Si están en tinieblas, es porque están en el error. No les ha amanecido, están en el error, mi hermano. Todo aquel que te predica en contra de la ley está en tinieblas. Ese es el principio. Todo aquel que dice que la ley está abolida está en tinieblas. Y si está en tinieblas, está en las manos de Satanás. Porque ese es el medio en que Satanás labora, en las tinieblas.
Y el que se atreve a violentar la ley, el que se atreve a reescribirla, inventando otra por encima de la que Jehová Dios escribió, también está en tinieblas, está en el error, está en las manos de Satanás. Ese es el principio que nos presenta el profeta Isaías. Muy bien, vamos a ver si existe otro texto que nos hable de lo mismo, ¿verdad? Porque acabamos de leer un texto en el Antiguo Testamento, ahora vamos a irnos al Nuevo Testamento para confirmar eso. En el Nuevo Testamento, mi hermano y hermana, encontramos allí en el libro de Apocalipsis, el cual tanto católicos como protestantes han tergiversado por todas partes. Sí, y es un libro que a católicos y protestantes realmente no les gusta tampoco. No les gusta, porque es que resulta que el libro de Apocalipsis es el libro de las revelaciones de Jesucristo, que tienen que ver con la escatología bíblica, ¿verdad? Escatología significa los acontecimientos o eventos que tienen que ver o se relacionan con la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Empezando desde que Él ascendió a los cielos hasta nuestros días y se prolongará hasta el momento en que Él aparezca en las nubes de los cielos. Muy bien, el libro de Apocalipsis en el capítulo 14, el versículo 12, nos va a hablar de algo sumamente parecido a lo que nos dijo Isaías. Fíjate, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, a la ley y al testimonio, dice el Antiguo Testamento, a la ley y al testimonio. Y en el Nuevo Testamento nos dice que los santos son los que perseveran guardando la ley, ¿verdad? Porque nos dice la paciencia, esa palabra paciencia, no es la paciencia esa que por lo general nosotros creemos que es muy calmado, muy tranquilo, no. Aquí paciencia, que proviene del griego, es upomone, que significa batallar, insistir, perseverar, continuar, batallar, luchar. Eso es perseverar. Entonces, ¿en qué batallan los justos? Los justos son los santos. Los santos son los que guardan los mandamientos de Dios, porque aquí Juan lo está diciendo. ¿Quiénes son los santos? No son ese poco de imágenes que se presentan por allí en algunos templos, o aquellos santos que decimos que murieron y se fueron para el cielo. No, o esos santos que aparecen en los calendarios. No, esos no son los santos. Esos son inventos católicos, ¿verdad? Los santos son aquellos que perseveran en guardar los 10 mandamientos de la ley de Dios. Esos son los santos, y esos son los santos que el Señor Jesús reconoce. ¿Por qué? Porque esas son las personas en las cuales el Espíritu Santo está trabajando. El Espíritu Santo los está sellando. Por eso es que el Señor los llama santos, los considera santos, que significa igualmente justos. El Señor los considera justos. ¿Y por qué son justos? Porque perseveran en guardar la ley de los 10 mandamientos. Porque su lucha está en eso, en mantenerse dentro de los 10 mandamientos, bajo el amparo de los 10 mandamientos. Porque batallan contra el enemigo utilizando la ley de los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque la ley de los 10 mandamientos es el único ente que sirve para desenmascarar tanto a los falsos profetas como a las falsas doctrinas. Es el único ente, hermano mío, la ley de los 10 mandamientos. Por eso es que dice
Isaías, a la ley y al testimonio. Si tú no predicas conforme está escrito en el libro de la ley, estás en tinieblas, estás en las manos de Satanás. Muy bien, este texto entonces nos confirma el principio por el cual vamos a regir este tema. Vamos a buscar ahora en el libro de Segunda de Timoteo algo interesante que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo en la segunda carta, por supuesto, capítulo 4, el versículo 1. Mire el consejo que San Pablo le está dando a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. ¿Qué le está diciendo San Pablo a Timoteo? Que predique, que exhorte, que instruya con toda doctrina. ¿Cuál doctrina? La que San Pablo le estaba enseñando, la que San Pablo le enseñó, la que los apóstoles tomaron de Jesús. Esa es la doctrina que Timoteo debía predicar y que nosotros debemos predicar. Nosotros no podemos estar predicando, hermanos queridos, una doctrina que provenga del siglo IV, ¿verdad? ¿Qué doctrina será esa que proviene del siglo IV? A un falso día de reposo, instituido por un emperador romano. Un falso día de reposo instaurado por un emperador romano pagano. Nosotros no podemos prestar oído a esa doctrina, hermano, ni tampoco predicarla. ¿Qué otra doctrina no podemos predicar? Porque no la instituyó Cristo ni los apóstoles. Que cuando nos morimos nos vamos para el cielo inmediatamente. Y esa inmediatamente está basado en cuánto vas a pagar por esa indulgencia. No, nosotros no podemos predicar ni creer en esa doctrina, hermano. No. Nosotros no podemos predicar ni creer que Jesucristo nació el 25 de diciembre. No, porque esa doctrina es falsa. Eso proviene del 325 de nuestra era, instituido por el Papa Juan I. Por el Papa Juan I. Entonces nosotros no podemos predicar eso. Entonces, reprende a los que vengan predicando eso, repréndelos. Porque tú tienes que predicar con toda doctrina, la doctrina de Cristo, la que enseñó Jesucristo, la que enseñaron los apóstoles. No la que enseñaron, las que enseñaron en el pasado y están enseñando los hombres actualmente. Los sacerdotes y pastores pentecostales. No, nosotros no podemos aceptar eso. Fíjate lo que nos dice San Pablo. Porque vendrá tiempo cuando sufrirán la sana doctrina. Es decir, que van a rechazar la sana doctrina. ¿Cuál sana doctrina? La doctrina apostólica, la doctrina cristocéntrica, la doctrina que enseñó Jesucristo. La van a sufrir, o sea, no la van a soportar. Y porque no la soportan, la van a rechazar y van a utilizar otros argumentos para llenar el espacio vacío que queda al sacar la doctrina verdadera. Tienen que utilizar otra doctrina para llenar ese espacio. Fíjate lo que sigue diciendo. Sino que teniendo comezón de oír, o sea, comezón de escuchar la voz que proviene del lado oscuro,
la voz que proviene de las sombras, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Maestros que van a enseñar herejías. Maestros que van a enseñar doctrinas que provienen del lado oscuro. Y te las van a presentar como que si las dijo Cristo, como que si las dijo San Pablo. Por eso es que San Pablo dice, ni por oídas que nosotros lo hemos dicho, ni por carta que nosotros digan ellos que les hemos enviado. Tú no puedes creer en eso. Tienes que creer lo que nosotros te hemos dicho personalmente. Y eso es lo que tenemos que predicar. Muy bien, entonces, maestros que se amontonarán basados en sus propias concupiscencias, en sus propias invenciones, en sus propias imaginaciones con respecto al compendio sagrado. Se amontonarán. Y ustedes pueden ver, hermanos míos y hermanas, cómo en el mundo cristiano hay maestros por todas partes. Que si aquel es profeta, aquella también es profeta. Que si este es pastor, que si el otro es el iluminado. Que hacen milagros, que levantan muertos, que sanan enfermedades. Y por el otro lado, sacerdotes ahora dizque predicando la Biblia, cuando la Biblia siempre ha sido enemigo de ellos. Ellos siempre han sido enemigos de la Biblia. Ahora predican la Biblia, claro, la predican a su manera, como dice San Pablo, ¿verdad? Predicando basado en sus propias concupiscencias, en sus propios intereses, en sus propias inclinaciones pecaminosas. Aparentemente, la palabra, ellos se presentan como hombres y mujeres piadosos. Es decir, cuando utiliza el término piadoso, se refiere a hombres y mujeres con apariencia de santidad. Parecen muy santos, parecen muy justos, muy píos. Píos es lo contrario de impío. Entonces, esa es la apariencia que dan, con apariencia de piedad. Pero su fondo no es de piedad. Por eso es que la palabra también nos dice, investiga a los espíritus, porque no todos los espíritus provienen de Dios. No todas las doctrinas provienen de Dios. No todas las motivaciones que mueven a sacerdotes y pastores son motivaciones del Espíritu Santo, sino son motivaciones que provienen del lado oscuro, del lado de las sombras. Entonces, el versículo 4 nos dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Apartarán la verdad del oído, o sea, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a las fábulas. Dejarán de escuchar la verdad por escuchar fábulas, por escuchar mentiras. Una fábula que proviene desde hace muchos siglos y se origina en el gnosticismo. Es la aparición de una nave interestelar de otros planetas que vienen a buscar a unos elegidos. Esa es una fábula. Eso no lo dice la Biblia. Ah, pero es que los inventores de esas fábulas agarraron el libro de Ezequiel y allí se fueron a donde está la profecía de Ezequiel de las 4 ruedas y que esas ruedas giraban una dentro de la otra y entonces estaban los querubines y los serafines y estaban llenas de ojos. Entonces ellos inventaron la fábula de que esa es una nave espacial que viene a buscar a unos elegidos para convertirlos en ascendidos. Una fábula, hermano. ¿Y cuánta gente no han arrastrado detrás de ellos con esa fábula? Increíble. Las redes sociales están llenas de esas fábulas. A la gente le encanta una mentira, le encanta una fábula, pero le abren la palabra del Señor para mostrarles la verdad y no les gusta. Pero le encanta una fábula. Bueno, la otra fábula
es que la Iglesia Católica la fundó Cristo. Sí. Y que Cristo y que los primeros cristianos que persiguió el Imperio Romano pagano eran los católicos, porque protestantes y que no existían. Esa es una fábula. ¿Por qué? Porque primero y principal, Cristo no fundó Iglesia Católica. La Iglesia Católica surgió en el siglo IV y la fundó fue un emperador romano llamado Constantino el Grande. Constantino I. Esa la fundó Constantino. Cristo no fundó Iglesia Católica. Pero entonces inventaron otra fábula. No, que había un discípulo del último discípulo de Cristo, es decir, un discípulo o un alumno de Juan el teólogo, que es el último que murió, que él fue el que le dio la connotación de iglesia universal o iglesia católica a la iglesia primitiva. Otra fábula. ¿Dónde está ese elemento? Y tiene nombre y apellido el monje ese. Otra fábula. Y entonces, y sobre esa fábula viene la otra fábula, que Constantino el Grande se convirtió al cristianismo. Hermano, Constantino el Grande nunca se convirtió al cristianismo. Jamás. Así lo dice la historia. Constantino el Grande, en el lecho de muerte, vino los sacerdotes que él mismo instituyó en su iglesia católica y entonces le hicieron la extrema unción y ya es cristiano, murió cristiano. Esa es otra fábula. El Señor no habla de extrema unción en ninguna parte. Que a las personas que se están muriendo hay que darle la extrema unción. No, si la persona no se arrepintió en su vida, esa supuesta extrema unción no tiene ningún valor. ¿Por qué? Está procurando irse para el cielo sin haberse arrepentido. Esa es otra fábula, que al morir nos vamos para el cielo. Vamos a ver si la palabra de Dios, en este caso y en este momento, vamos a ver si la palabra de Dios confirma o sostiene ese hecho de que cuando nos morimos nos vamos para el cielo. Vamos a ver lo que nos dice San Pablo aquí en el libro de Tesalonicense. Está escribiendo a la iglesia de Tesalónica en el capítulo 4. Fíjate, vamos a leer el capítulo 4 del libro de Tesalonicense. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Los que han muerto. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes eran los otros? Los paganos. No tienen esperanza. Entonces, no te entristezca por pensando respecto a aquellos hermanos que han muerto. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿verdad? Cristo murió y resucitó. Te recuerdo que en la iglesia judía, que era la iglesia de Dios en ese tiempo, habían cinco denominaciones religiosas. Sí, estaban, ya lo hemos dicho otras veces, estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los esenios, estaban los celotes y estaban los herodianos. Vamos a hablar de los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos era una casta religiosa muy política. ¿Se parece eso a lo que sucede en la actualidad? Los sacerdotes son políticos. Les encanta la política. El Señor Jesús no estableció eso. El Señor Jesús dijo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En su iglesia, en el tiempo de la antigüedad, Él estableció el rey y el sacerdocio. El sacerdote no tenía nada que ver con la función del rey. Y el rey no tenía por qué tener nada, no tenía que ver con nada de las actividades del sacerdote. ¿Qué pasaje de la Biblia nos confirma eso? Cuando el rey Saúl
en aquella ocasión en que esperaba a Samuel para que Samuel diera su veredicto con respecto a la acción que él había hecho, con respecto a una guerra, esperaban a Samuel. Pero Samuel no se presentó. Samuel, el profeta Samuel, que era profeta y sacerdote a la vez. Entonces Saúl se cansó de esperar a Samuel y fue él mismo e hizo el sacrificio. Él mismo realizó la labor sacerdotal, la efectuó él. ¿Y cuál fue la consecuencia de eso? Maldición de Jehová sobre él. Y por eso fue cortado del reino. Por eso Samuel le dice, ¿y es que acaso a Jehová se complace en ritos, en ceremonias, en corderos y bramido de vacas y todo eso? Jehová se complace en eso, que tú hayas traído todo eso. El Señor te dijo que destruyeras todo, pero tu codicia lo trajo y ahora le estás echando la culpa al pueblo. Pero aquí el responsable eres tú porque el rey eres tú. Y encima de eso vienes a hacer el sacrificio, vienes a montar el altar y hacer el sacrificio del holocausto, como que si esa fuese tu labor. ¿Ves? Entonces, el Señor había estipulado el sacerdocio por un lado, el rey o el gobierno civil por otro lado. Los dos tenían que dar respuestas a Jehová de su actuar. Pero este no tenía nada que ver con este otro, ni este otro con aquel. No, el poder civil y el poder religioso estaban separados. Pero el sacerdocio actual está unido. Forman una bestia. Sí, porque eso es la bestia del Apocalipsis, es eso. El poder civil y el poder religioso unidos. Trabajando unidos en una sola persona, en una sola entidad, en una sola organización. Eso es una bestia, en términos bíblicos. Entonces, encontramos que el Señor no se complace en cualquier cosa que tú vayas a hacer diciendo que es para Dios, contradiciendo los mandamientos de Dios. Y aquí entra nuevamente la ley de los 10 mandamientos. Seguimos adelante, mi hermano. Nota, entonces, estamos leyendo en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. No te entristezcas con respecto a lo que vaya a suceder con tus hermanos que han ido a la muerte. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y regresándome al planteamiento de los saduceos, déjame decirte que los saduceos creían en la reencarnación. En cambio que los fariseos creían en la resurrección. San Pablo nos está hablando de resurrección. Los saduceos contradecían las enseñanzas de Pablo. Y contradijeron también las enseñanzas de Jesucristo. Por eso fue que Jesús los reprendió a los saduceos. Y les presenta una alegoría muy famosa en la Biblia, que los que pregonan lo del rapto secreto y todo eso, toman esa alegoría para confirmar que cuando las personas mueren siguen viviendo en espíritus o en cuerpos etéricos. Pero de eso vamos a hablar otro día. Nos interesa es resolver un problema hoy. Bueno, entonces Pablo, mejor dicho, está hablando de resurrección. No está hablando de rapto, ni está hablando tampoco de reencarnación, y tampoco está hablando de que los muertos, que las personas al morir se van al cielo inmediatamente. San Pablo está diciendo que las personas mueren y que Jesucristo en su momento específico los resucitará. Ahora, fíjate, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. ¿Cuándo es que el Señor va a resucitar a los muertos? En su venida.
Si los muertos ya están en el cielo, ¿para qué va a venir Cristo? Ah, pero es que tenemos que tratar de resolver esa cosa, ¿verdad? Porque la Biblia dice que Cristo viene, pero si los muertos ya están en el cielo, entonces ¿para qué va a venir Cristo? Tenemos que resolver eso. ¿Cómo lo resolvemos? Dice, bueno, vamos a inventar que después del rapto secreto, la iglesia se va y Cristo viene en esa segunda venida, después que la iglesia se ha ido. Después que caigan las plagas, pero eso es después que la iglesia se ha ido, que van a caer las plagas, y después que va a venir Jesús, cuando ya la iglesia está allá, y Jesús va a venir a juzgar a los malos. Mi hermano, esa es una fábula inventada por un sacerdote jesuita llamado Francisco de Ribera. Francisco de Ribera, en el siglo XVI, le impusieron la tarea de contradecir las doctrinas de Martín Lutero. Eso fue en el siglo XVI, ¿verdad? Recordamos que allí se originó la Reforma Protestante o la Reforma de la Iglesia Católica. Todavía no eran protestantes. La Reforma de la Iglesia Católica. Martín Lutero opinaba que la Iglesia Católica era la verdad a pesar de las herejías que él había encontrado y constatado en el clero católico. Él todavía pensaba que la Iglesia Católica se podía reformar, pero no sucedió así. Entonces, pero como las doctrinas de Martín Lutero empezaron ahora a distribuirse por toda Europa, los príncipes que estaban cansados de la dictadura papal abrazaron las doctrinas de Martín Lutero. El pueblo común, los ignorantes, también abrazaban las doctrinas de Martín Lutero, cansados de la dictadura papal. ¿Cuál era la dictadura papal? Si tú no me obedeces, te excomulgo de la iglesia y te mando al infierno. Horror, horror. Más de 1000 años la iglesia católica estuvo aterrorizada por el clero papal. Hoy me asombra que los hermanos católicos no sepan eso. Ellos creen que quienes persiguieron fueron los protestantes. No, mi hermano. En ese momento no existían protestantes. Los protestantes empezaron a existir después del siglo XVI. Antes solamente habían católicos. Los católicos comenzaron en el siglo IV con Constantino el Grande. Desde el siglo IV hasta el siglo XVI solamente existían católicos. Y la iglesia católica perseguía a los mismos católicos. Los llevaba a la hoguera. Porque Juan Hus fue llevado a la hoguera. Zwinglio, Tyndale y otros tantos sacerdotes fueron llevados al cadalso por la Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia Católica persiguiendo a católicos. Sí, hermano, era la Iglesia Católica que perseguía a los católicos y los llevaba a la hoguera. Entonces, surgió Martín Lutero en el siglo XVI. El pueblo y los príncipes acogieron sus doctrinas. De manera que la Iglesia Católica empezó a tambalearse. Y la única forma de mantenerse en su poder, una de las cosas que hicieron fue asignarle a este jesuita. ¿Quiénes eran los jesuitas? Los jesuitas era y es una orden sacerdotal que creó un tal Ignacio de Loyola, que había sido un militar, y ese militar se convierte, que es católico, porque siempre, como acabo de decir, todo el mundo era católico, se convierte al sacerdocio, se hace sacerdote, y él es el que crea la Santa Inquisición o el Santo Oficio, que era y es todavía el cuerpo de espionaje de la Iglesia Católica. Esa Santa Inquisición
o ese santo oficio tenía como objetivo erradicar de sobre la faz de la tierra a todo aquel que se oponía al clero papal, empezando con los mismos católicos y concluyendo con la nueva corriente opositora, que eran los protestantes. Había que extinguirlos de sobre la faz de la tierra. Bueno, entonces tenemos que Martín Lutero clava sus 95 tesis en la catedral de Wittenberg, en las puertas de la catedral de Wittenberg, y comienza a predicar en contra de las fábulas católicas. Y una de sus fábulas es que cuando tú te mueres te vas al cielo inmediatamente, pero más rápido te puedes ir si tú pagas. Si tú pagas, eso se llamaba indulgencias. Si tú pagas ese salvoconducto, te sacamos de donde estés, del infierno, del purgatorio, y te mandamos para el cielo. Mientras más dinero tú des, más rápido te vas para el cielo. De manera que Cristo nunca dijo que eso fuese así. Cristo nunca dijo que eso fuese así. Esto es una fábula católica. Pero lamentablemente los protestantes están creyendo en esa misma fábula. Y yo me pregunto, y lo he preguntado otras veces, si tú eres protestante, ¿qué haces creyendo en las fábulas papales? No puede ser. De manera que allí encontramos que este señor jesuita llamado Francisco de Ribera inventa la fábula de del arrebato de la iglesia. Sí, y ese arrebato de la iglesia para contradecir la doctrina de Lutero acerca de la segunda venida de Cristo. De allí surge el arrebato de la iglesia, o el arrebato secreto. Y los protestantes ahora se hacen eco de esa fábula como que si fuese una doctrina de Cristo, como que si fuese una doctrina apostólica. Y discuten por las redes sociales y se ponen bravos cuando tú le dices que no, hermano, por favor. Te pones bravo porque la palabra del Señor te contradice. Y es por tu bien, es por tu salvación. Y lo mismo con los hermanos católicos, es por su bien, es por su salvación. Dejen de estar creyendo fábulas inventadas por la Iglesia Católica, que sobreviven en las iglesias protestantes y en la iglesia pentecostal. Hago esa salvedad de los protestantes y los pentecostales porque el pentecostalismo no es iglesia protestante. El pentecostalismo es una iglesia espiritista, nacida en la segunda mitad del siglo XIX. Muy bien, entonces San Pablo echa por tierra esa doctrina y confirma la doctrina de Martín Lutero, que Cristo ha de venir por segunda vez, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, los muertos están allí en sus tumbas y van a resucitar cuando venga Cristo y los resucite. Ahorita no hay nadie en el cielo que haya muerto y se haya ido inmediatamente para el cielo, a menos que sean aquellas personas que ha mencionado la Biblia. Entre ellos está Enoc, está Elías, está Moisés, etc. Pero eso de que cuando tú te mueres te vas para el cielo, eso es una doctrina de la Iglesia Católica inventada por Francisco de Ribera, un jesuita, un mentiroso, un asesino. Eso es una fábula que la cristiandad está creyendo y ha puesto su fe en eso y cree que Cristo los va a salvar así. O sea, no sé cómo se salvarán, honestamente, porque si al morirse se van para el cielo, pues entonces, ¿qué sentido tiene la doctrina de la salvación? ¿Qué sentido tiene que Cristo haya venido a morir en la cruz para darnos? ¿Qué sentido tiene eso? Esa doctrina echa por tierra todas las doctrinas bíblicas. Y es una fábula. Como son todas las fábulas inventadas por Satanás.
Bien, entonces, el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes de los cielos para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos, por lo tanto, confirmaos los unos a los otros con esta doctrina. La doctrina cual que Cristo va a venir por segunda vez y va a resucitar a los muertos y le va a dar a cada cual su paga de acuerdo haya sido su decisión, su elección. ¿Verdad? Y nosotros, los que aún permanecemos con vida para ese momento en que Cristo aparezca en las nubes de los cielos, seremos arrebatados junto con los resucitados para encontrarnos con Cristo en las nubes de los cielos y así permaneceremos con Él para siempre. Así dice San Pablo. Por lo tanto, aliéntate, confírmate con estas palabras. No te confirmes, no te alientes con la fábula católica o con la fábula de Francisco de Rivera, hermano protestante, hermano católico. Esas son fábulas. Esa no es la verdad bíblica, esa no es la verdad del Señor Jesús. Fábulas inventadas por maestros, como dice San Pablo a Timoteo. Muy bien, ahora quiero invitarte a buscar en el libro de Colosenses, aquí cerquitica, en el libro de Colosenses, el capítulo 2. Capítulo 2, el versículo 8. Fíjate cómo dice San Pablo ahora hablando a la iglesia de Colosas. Capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Voy a volverlo a repetir. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. La cristiandad se ha dejado engañar con fábulas muy sutiles que provienen del mundo, ¿verdad? Con el gnosticismo. Ya los gnósticos existían en la segunda mitad del primer siglo. Jesús estaba recién ascendido al cielo y ya las creencias filosóficas griegas estaban permeando las doctrinas de Cristo en la iglesia primitiva. Y de esas creencias griegas fueron tomadas después de los gnósticos convertidos al cristianismo, se introdujeron son tomadas por la iglesia fundada por Constantino el Grande, la iglesia católica, y las acomoda como doctrinas bíblicas. Eso fue lo que pasó. Cristo no fundó la iglesia católica, hermano. La iglesia católica la fundó Constantino el Grande. Cristo fundó la iglesia cristiana. Es más, Cristo fundó la iglesia cristiana en Jerusalén. Ahí estaba el concilio de Jerusalén. Con hombres judíos, con doctrinas judías, con la Biblia de su tiempo judía, con las leyes judías. Cristo no fundó una iglesia romana, ni fue a Roma a fundar una iglesia. Cristo la fundó en Jerusalén. Cristo fundó su iglesia entre los judíos. Y sus apóstoles son judíos. Y la religión era judía. Y la Biblia era judía. Y sigue siendo judía. Mi hermano, tú has sido engañado. Lo malo es que posiblemente tú quieras mantenerte en engaño.
Porque una religión que no te prohíba nada, una religión que te promete, mejor dicho, que vas a entrar a la inmortalidad, que vas a ir al paraíso sin haber cambiado tu carácter, que vas a entrar al paraíso con tus vicios, como fumador, como bebedor, como trasnochador, como adúltero, como criminal. ¿A quién no le gustaría una religión así? Esa es como otra religión. ¿A quién no le gusta una religión que te permita tener todas las mujeres que tú quieras? A todo hombre perverso, a todo hombre no santificado le encanta eso. Tener todas las mujeres que pueda. Ya hay una religión protestante de eso. Hay una religión, la segunda religión más grande del mundo. Practica eso. No les va a gustar, no va a ser la religión más grande del mundo. Si es que a los hombres les encanta tener todas las mujeres del mundo. Y si a ti te lo permiten y es legal eso, a mí me gusta esa religión, diría cualquiera, ¿no? Porque Cristo me dice que eso no es así. Porque la ley me dice que eso no es así. Pero tanto todas las religiones del mundo contradicen la ley de Dios. Y por eso es que son tan abundantes, ¿verdad? Son tan abundantes. Ahorita hay una propuesta en el mundo, la unificación de la Iglesia Católica con la Iglesia musulmana. Sí, la unificación de los musulmanes con los católicos. Y ya se han dado los pasos para eso. Ya en los Emiratos Árabes ya se propuso el día de descanso dominical entre los musulmanes. Y para el año que viene, 22, ya está la propuesta de la edificación de una tremenda mezquita donde habrá cabida para la religión judía, para la religión musulmana y para la religión católica. Todos en un mismo santuario. Todos. Cada uno en su lugar, pero unidos. Y la otra será en los países árabes. La otra mezquita igual. Se está uniendo el mundo musulmán y el mundo católico. Increíble, hasta ahora no lo habíamos, pensábamos que eso sería imposible lograrse. Y más todavía si la iglesia judía está involucrada. Pero ahora se da, la profecía se cumple. Judíos, musulmanes y católicos, unidos bajo un solo parámetro: salvar la tierra, colocar un día familiar, disfrazado, ¿no? Porque no se dice, este es el día de adoración, que no, es disfrazado, es el día de la familia, el día de la tierra, y todos nos unimos con eso. Fábulas inventadas por los hombres. Entonces, leíamos en Colosenses 2:8. Colosenses 2:8. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él. Oye, había leído el texto, hermano, pero pasé por encima de esta palabra. Pasé por encima de esta palabra porque el clero católico dice que están sobreedificados sobre Pedro. Bueno, es cierto, ellos estarán edificados sobre Pedro, pero la iglesia de Cristo, dice aquí San Pablo, arraigados y sobreedificados en Cristo. Tremendo, gracias Señor. Sobreedificados en Cristo. Esa es otra fábula, que Cristo designó a Pedro como la roca sobre la cual debe estar edificada su iglesia. Pero eso es una prueba más que la iglesia católica no es la verdadera iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo está sobreedificada sobre Cristo mismo, no sobre Pedro. Entonces, esta es una prueba más que la iglesia católica no es la verdadera iglesia. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Amén. Por tanto, de la manera que habéis recibido del Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Verdad? Esto es lo que hemos recibido de Cristo, debemos andar en Él.
Y para terminar, mi hermano, para poder, pues, como dijimos al comienzo, ¿cómo vamos a descubrir si una iglesia es verdadera, si una doctrina es verdadera, si los pastores son verdaderos, si los sacerdotes o el clero católico es el verdadero? ¿Cómo dice? Vamos a irnos a Isaías nuevamente, el capítulo 8, el versículo 16. 8:16. Mira cómo dice: ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Sella la ley entre los que me siguen. No en los que dicen que me siguen, no, sino sella la ley en los que me siguen. Y el versículo 20 dice: a la ley y al testimonio. Si no predican como está escrito en la ley, es porque están en tinieblas. ¿Quiénes son esos que no predican conforme está escrito en la ley? ¿Quiénes son aquellos que no quieren dejarse atar por la ley? Mira lo que son: encantadores, adivinos, que susurran hablando al oído. Responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Esos son los que no quieren atarse con la ley. Esos son los que hablan fuera de la ley. Son encantadores. Hombres perversos, encantadores. Te hechizan con sus prédicas. Te embelezan con sus prédicas. Hacen 1000 acciones, así como las acciones que sucedió allá en la corte del rey Faraón cuando Moisés convirtió la vara en serpiente. También los sacerdotes de Faraón, de la religión de Faraón, también hicieron sus serpientes. Pero la palabra nos dice que era un hechizo satánico. Satanás los hace ver serpientes también. Bueno, eso es lo mismo que sucede actualmente. Satanás los hace creer que están en la verdad. Les da 1000 evidencias de que es verdad lo que les están predicando. Y les cierra los oídos y los ojos para que no vean ni oigan, como las estatuas que tienen, ni ven ni oyen. Bueno, Satanás deja al ser humano así. Entonces, estos predicadores son hechiceros, son encantadores y son adivinos porque te predican cosas que van a suceder en tu futuro, pero que no son así. ¿Qué cosas te predicen que va a suceder en tu futuro? Que cuando te mueres te vas al cielo. Entonces, no son los brujos estos que nosotros conocemos que leen en una bola de cristal o te leen la mano o el tabaco. No, esos no son los hechiceros que el Señor dice. Los hechiceros que el Señor dice son aquellos que, utilizando la Biblia como que si fuese esa bola de cristal y la interpretan a su manera. Los adivinos son aquellos que, utilizando la Biblia y la interpretan a su manera, te dicen a ti cosas o te enseñan doctrinas que no son las bíblicas, sino son sus invenciones. Entonces, los adivinos te dicen que no va a haber resurrección, que los muertos, que las personas cuando mueren se van para el cielo inmediatamente. Eso es lo que te están adivinando. Sí. Y a los otros le dicen, no, eso de que Cristo va a venir, eso está equivocado y esto funciona de esta manera o de lo otro, pero en tu porvenir lo que está es una nave madre para que tú seas ascendido. Y a los otros le dice, no, lo que va a venir es un arrebato secreto y te vas para el cielo. Los adivinos te dicen eso. Mi hermano y hermana, de ti está el ser engañado. En tus manos está el decidir eso. Si quieres continuar engañado o engañada o creer lo que el Señor te está diciendo. El Señor dice que ha de venir por segunda vez y va a resucitar a los que estén muertos.
porque los muertos nada saben. Entonces el Señor los resucitará y les dará a cada quien su pago según haya sido su decisión o elección. Y sus hijos, ¿verdad? También que están en la muerte, el Señor los resucitará y los llevará con Él a morar para siempre, para siempre. Y sus hijos que estén vivos, también entonces serán arrebatados a las nubes de los cielos con Él. Ah, pero ¿qué usted acaba de decir de arrebato? ¿Cómo que no va a haber arrebato? Hermano, el arrebato que está hablando San Pablo es que en el momento que el Señor Jesús aparece en las nubes de los cielos, serás arrebatado de esta tierra a encontrarte con Él en las nubes de los cielos. Y los muertos que son de Cristo también resucitarán y serán arrebatados y serán con Cristo. Morirá todo el mundo que queda aquí. Procuremos no estar nosotros dentro de los rebeldes. ¿Rebeldes contra qué? Contra el gobierno de Cristo. ¿Contra el gobierno de Cristo contra qué? Contra la ley de Dios, porque la ley de Dios es el sustento del gobierno de Cristo. Así es, mis hermanos. Bueno, espero que este estudio te haya gustado, mi hermano y hermana, y te haya servido o te sirva para ampliar mucho más el conocimiento de la verdad. Pero te aconsejo, no te quedes con lo que has escuchado. Ven a las Sagradas Escrituras. Vuelve a estudiar los capítulos que te he mencionado. Mira, Colosenses 2:8, Segunda de Timoteo 4 del 1 en adelante, Isaías 8:20, Apocalipsis 14:12 y Éxodo 20, donde está la ley de Dios escrita. Éxodo 20, ahí está la ley de Dios. Acuérdate, si tu pastor no te predica conforme está en la ley, está en tinieblas. Si tu sacerdote te predica diferente a como está en la ley de los 10 mandamientos, en la ley de Éxodo 20, está en tinieblas. No dejes que te traiga la ley que ellos inventaron. No, que te traiga a la ley de Dios. Y no dejes que te la interprete. Pídele al Espíritu Santo que te la interprete, que te ilumine y vas a encontrar la verdad. Oremos, mis hermanos. Querido y amantísimo Consolador, gracias, Señor, por esta hora en la cual nos has iluminado, en la cual también podemos encontrar confirmación en la fe, en la cual nuestra mente ha sido despejada de las fábulas que imperan en la cristiandad actualmente. Gracias por reprender al enemigo en esta hora, Señor. Gracias por reprenderlo en nuestras vidas. Gracias por reprender al enemigo afuera en las calles, en el mundo. Gracias por reprenderlo. Y gloria a ti, Señor Jehová. Gracias, Jesús, por escucharnos y respondernos en tu nombre. Rogamos estas bendiciones y también las agradecemos. Amén. Que el Señor te bendiga, mi hermano y hermana. Un abrazo.